Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes, noticias y exclusivas del mundo del espectáculo turco. ¡Qué emoción tenerlos por aquí! Siento la energía, la pasión, el fervor. Esto va a ser épico. Hoy prepárense porque lo que les traigo es bomba. Literalmente una bomba informativa que va a sacudir los cimientos de todo lo que creíamos saber sobre Can Yaman y Demet Özdemir. Si son fans de esta pareja icónica, agárrense fuerte, porque esto va a ser un viaje de emociones fuertes. Un viaje que nos llevará por los recuerdos, las esperanzas y las incertidumbres que han marcado la trayectoria de estos dos talentosos artistas. Y antes de que explote todo, no se olviden de hacer clic en ese botoncito rojo que dice suscribirse. Únanse a esta gran familia de amantes del drama turco y activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. Prometo que no se arrepentirán. Suscríbanse ahora mismo. No sean tímidos. Formen parte de la comunidad más apasionada y enterada del universo Candem. ¿Listo? ¡Súper! Ya los veo a todos listos y preparados. Ahora sí, vamos al grano. Hoy 26 de abril de 2025, traigo una noticia que lleva semanas gestándose en los pasillos de la farándula turca, un rumor que ha ido cobrando fuerza hasta convertirse en lo que les voy a contar a continuación. Prepárense porque esto es algo que nadie se esperaba. Esto es más grande que el mismísimo Bósforo. Como saben, Can y Demet fueron una de las parejas más queridas y aclamadas de la televisión turca. Su química en pantalla en la exitosísima serie Erkenci Pájaro Soñador, traspasó la pantalla y conquistó corazones en todo el mundo. Su conexión era innegable, palpable, electrizante. La forma en que se miraban, la manera en que interactuaban, era como si el guión de la serie se escribiera solo, impulsado por la verdadera química que existía entre ellos. Una química que parecía desafiar las leyes de la física, una fuerza imparable que arrasaba con todo a su paso. Recuerdo perfectamente los comentarios en las redes sociales durante la emisión de Erkenci. Cada capítulo era un festival de reacciones, de gifs, de memes y de teorías conspirativas sobre el futuro de Sanem y Can. Los fans analizaban cada mirada, cada gesto, cada palabra, buscando pistas sobre la verdadera relación entre los actores. Era una locura colectiva, una fiebre Candem que contagiaba a todo el mundo. Después del boom de Erkenci, las carreras de ambos despegaron a niveles estratosféricos. Can Yaman se convirtió en un galán internacional, protagonizando series en Italia y Hungría, conquistando audiencias con su carisma y su innegable atractivo físico. Su popularidad creció como la espuma, convirtiéndose en una figura omnipresente en revistas, programas de televisión y eventos internacionales. Can se convirtió en un embajador del talento turco en el mundo, demostrando que su atractivo iba más allá de su físico. Demet Özdemir, por su parte, consolidó su posición como una de las actrices más talentosas y versátiles de Turquía, protagonizando una serie de exitosas comedias románticas y dramas que la han consagrado como una de las favoritas del público. Demet demostró que no era solo una cara bonita, sino una actriz con una gran capacidad para interpretar personajes complejos y emotivos. Su talento la llevó a protagonizar importantes producciones, consolidando su estatus como una de las actrices más importantes de Turquía. Pero y aquí es donde la cosa se pone interesante. A pesar de su éxito individual, los fans nunca dejaron de soñar con una reconciliación, con la posibilidad de que Can y Demet volvieran a estar juntos, tanto en la pantalla como en la vida real. Los rumores de un posible reencuentro siempre estuvieron presentes, alimentados por pequeñas pistas, interacciones en redes sociales y la inagotable esperanza de sus seguidores. La llama de la esperanza nunca se apagó, alimentada por el recuerdo de aquellos momentos mágicos que vivieron juntos en Erkenci. Recuerdo que cada cierto tiempo aparecía un nuevo rumor, una nueva teoría, una nueva esperanza. Un mensaje en Instagram, una foto en un lugar sospechosamente similar, una declaración ambigua, cualquier cosa era suficiente para encender la llama de la especulación. Los fans se convertían en verdaderos detectives, analizando cada detalle en busca de la verdad. Y ahora, señoras y señores, prepárense para la bomba. Can Yaman y Demet Özdemir están trabajando juntos en un nuevo proyecto. Sí, lo escucharon bien. Después de años de silencio, de carreras separadas y de especulaciones, los dos actores volverán a compartir pantalla en una nueva serie que promete ser el evento televisivo del año. Esto es para celebrar con fuegos artificiales, bailes turcos y un buen techay. Que suenen las trompetas. Sé lo que están pensando, ¿es esto real?
No es una broma. ¿Estamos soñando? Créanme, yo también me pellizqué varias veces para asegurarme de que no está alucinando. Pero sí, es verdad. Mis fuentes en Turquía me confirman que las negociaciones han llegado a buen término y que el proyecto está en marcha. Mis informantes me han asegurado que la noticia es más real que el baklava. Pero, ¿de qué se trata esta nueva serie? Aquí es donde la información se vuelve un poco más escasa, pero les puedo adelantar algunos detalles jugosos. Se trata de una comedia romántica, por supuesto, porque ¿qué más podríamos esperar de Can y Demet? Son la pareja perfecta para este género. Pero esta vez la historia es un poco diferente. No se trata de la típica historia de amor cliché. La serie explorará temas más profundos como el perdón, las segundas oportunidades y la complejidad de las relaciones humanas. Imaginen una historia en la que Can y Demet interpretan a dos personas que se reencuentran después de años separados. Ambos han cambiado, han madurado, han vivido diferentes experiencias, pero la química entre ellos sigue siendo innegable. La serie explorará los desafíos de volver a conectar con alguien del pasado, de superar los errores del pasado y de construir un futuro juntos. Además, tengo entendido que la producción está apostando fuerte por esta serie. Se dice que el guión es brillante, la dirección es impecable y el elenco de apoyo es de primera categoría. Todo está diseñado para que esta serie sea un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino también a nivel internacional. Se rumorea que Netflix está detrás de la distribución internacional. Se habla de un guión que combina a la perfección el humor y el drama, con diálogos ingeniosos y personajes complejos. La dirección, a cargo de uno de los directores más prestigiosos de Turquía, promete una puesta en escena visualmente atractiva y una narrativa emocionante. Y el elenco de apoyo, compuesto por algunos de los actores más talentosos del país, asegura un nivel de interpretación excepcional. ¿Pero qué significa esto para Can y Demet? ¿Será que esta nueva serie reavivará la llama del amor entre ellos? ¿O será simplemente una oportunidad para trabajar juntos y demostrar su talento como actores? Esa es la pregunta del millón. Y la verdad es que nadie lo sabe con certeza. Ni siquiera mi bola de cristal me da una respuesta clara. Lo que sí puedo decirles es que la expectación es máxima. Los fans de todo el mundo están contando los días para ver a Can y Demet juntos de nuevo en la pantalla. Las redes sociales están ardiendo con mensajes de apoyo, de emoción y de esperanza. La energía es palpable. El hashtag #Candem regresa está trending topic en todo el mundo. Pero, ojo. No todo es color de rosa. También hay voces que se muestran escépticas, que temen que esta nueva serie no esté a la altura de las expectativas, que Can y Demet ya no tengan la misma química que antes, o que la presión mediática sea demasiado grande. Los haters siempre están al acecho, listos para criticar. Es cierto que hay riesgos. Reunir a dos actores que han tenido una historia tan intensa y mediática no es tarea fácil. Pero creo que Can y Demet son lo suficientemente maduros y profesionales como para afrontar este reto. Además, creo que ambos son conscientes del cariño y el apoyo que reciben de sus fans, y eso les dará la fuerza necesaria para dar lo mejor de sí mismos. Y hablando de los fans, quiero decirles algo importante. Sé que muchos de ustedes están ilusionados con la idea de que Can y Demet vuelvan a estar juntos como pareja. Y entiendo ese deseo. Pero también creo que es importante respetar su privacidad y no presionarles demasiado. Dejemos que las cosas fluyan de forma natural. Si el amor tiene que surgir, surgirá. Y si no, pues también estará bien. Lo importante es que ambos sean felices, ya sea juntos o separados. Recordemos que son personas, no personajes. Pero volviendo a la serie, creo que esta es una oportunidad única para que Can y Demet demuestren su talento y su versatilidad como actores. Ambos han crecido mucho desde Erkencikus. Han experimentado nuevas cosas, han asumido nuevos retos y han demostrado que son capaces de interpretar una amplia gama de personajes. Han evolucionado como el vino turco añejo. Así que estoy convencido de que esta nueva serie será un éxito. No solo por la química que existe entre Can y Demet, sino también por la calidad del guión, la dirección y el elenco de apoyo. Estoy seguro de que esta serie nos hará reír, llorar, emocionarnos y reflexionar. Estoy seguro de que esta serie se convertirá en un clásico de la televisión turca. Será la nueva Erkencikus, pero con un toque más maduro y sofisticado.
Y hablando de clásicos, quiero recordarles algunos de los momentos más memorables de Kan y Demet en Nerkenzikus. ¿Quién puede olvidar la primera vez que se vieron, cuando Kan le robó un beso a Sanem en la oscuridad? ¿O cuando se perdieron en el bosque y tuvieron que pasar la noche juntos? ¿O cuando se declararon su amor en la playa, bajo la luz de la luna? Escenas que quedarán grabadas en vuestros corazones para siempre. Esos momentos son inolvidables. Y estoy seguro de que esta nueva serie nos regalará muchos otros momentos igual de mágicos e inolvidables. Estoy seguro de que Kan y Demet volverán a conquistarnos con su talento, su carisma y su innegable química. Prepárense para un torbellino de emociones. Así que mis queridos Kanyamaníacos y Demet Ozdemiristas, estén atentos a este canal, porque les prometo que les mantendré informados de todas las novedades sobre esta nueva serie. Les traeré entrevistas exclusivas, imágenes del rodaje, spoilers y todo lo que necesiten saber para estar al día de este emocionante proyecto. Seré su fuente de información número 1. Y mientras tanto, no se olviden de seguir a Kan y Demet en sus redes sociales. Apóyenles, envíenles mensajes de cariño y demuéstrenles que están ahí para ellos. Ellos se lo merecen. Son nuestros ídolos, nuestras estrellas, nuestro Kandem. Y ahora, para ir cerrando este vídeo, quiero resumir brevemente los puntos principales de la noticia de hoy. Kan Yaman y Demet Özdemir volverán a trabajar juntos en una nueva serie. Se trata de una comedia romántica que explorará temas profundos y complejos. La producción está apostando fuerte por esta serie, con un guión brillante, una dirección impecable y un elenco de apoyo de primera categoría. La expectación es máxima entre los fans de todo el mundo. Y todos esperamos que esta nueva serie sea un éxito rotundo y que reavive la llama del amor entre Kan y Demet. Este es el resumen más explosivo de la historia. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado la noticia y que estén tan emocionados como yo por esta nueva serie. Gracias por su apoyo incondicional. Son los mejores fans del mundo. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué les parece esta noticia? ¿Están emocionados por ver a Kan y Demet juntos de nuevo? ¿Qué esperan de esta nueva serie? Dejen sus comentarios abajo, quiero leerlos todos. Quiero saber qué piensan. Compartan sus teorías, sus esperanzas, sus miedos. Y antes de despedirme, quiero recordarles que me ayuden a difundir esta noticia. Denle me gusta a este vídeo, compártanlo con sus amigos y familiares y suscríbanse a este canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Ayúdenme a llegar a más Kanyamaníacos y Demet Özdemiristas. Y recuerden, el amor siempre encuentra un camino. Y la magia de Kan y Demet es eterna. Crean en el poder del Kandem. Hasta la próxima, mis queridos Kanyamaníacos y Demet Özdemiristas. Les mando un abrazo enorme. Que la fuerza Kandem los acompañe. Chao, chao. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, noticias y exclusivas del mundo del espectáculo turco. No se lo pierdan. Será épico.